Esta es la historia del descubrimiento de un tesoro escondido en pleno centro de Madrid. La plazuela de los Caños del Peral. Los orígenes de Madrid nos remontan al siglo IX, a un enclave fortificado construido por el emir de Córdoba, Muhammad I, con la intención de repeler las incursiones de las tropas cristianas provenientes del norte. Tras la conquista de Madrid, en el siglo XI por Alfonso VI, comienza la repoblación de la villa y la ampliación del recinto fortificado cristiano. Su límite al norte es un riachuelo que crea un foso natural para la muralla, el Arroyo del Arenal. Más tarde, entre los siglos XII y XIV, las fundaciones religiosas establecidas a extramuros y próximas a la puerta de Balnadú favorecen el crecimiento de barriadas de carácter rural. Así, junto al Arroyo del Arenal, crecen Santo Domingo, San Martín y San Ginés. Allí proliferaron huertas y actividades manufactureras, como tenerías, alfarerías, carnicerías y pescaderías. El Arroyo del Arenal de San Ginés discurría a lo largo de la actual calle del Arenal hasta alcanzar la entrada de la calle Arrieta. A su paso dejaba una profunda e irregular huella en el paisaje que todavía hoy podemos apreciar en las cuestas que hay en los alrededores. El siglo XVI marca el inicio de los cambios en esta zona, pues Felipe II decide establecer la corte en Madrid y fija su residencia en el antiguo Alcázar. Como consecuencia, los restos del baluarte madrileño fueron demolidos y sus piedras aprovechadas para las nuevas edificaciones. Y las tenerías, cuya actividad contaminaba las aguas cercanas, serían trasladadas. Pero muy pronto resultó evidente que la ciudad no poseía las condiciones necesarias para acoger a los monarcas y a toda la población que llegaba atraída por la corte. Así, el suministro y la distribución del agua rápidamente se convirtió en un serio problema. La búsqueda de una solución para el suministro de agua de las dependencias palaciegas hizo que los fontaneros de corte y villa recurrieran a los antiguos sistemas de captación y distribución de agua legados por los árabes, los llamados viajes de agua. Los viajes de agua eran galerías subterráneas que permitían canalizar y reconducir el agua existente en el nivel freático. Recorrían kilómetros por el subsuelo para llevar el agua al centro de Madrid. Fueron excavados directamente en las arenas geológicas y los más modernos estaban hechos de mampostería y ladrillo. El Alcázar comenzaría a disfrutar de su propio viaje de agua a comienzos del siglo XVII, conocido como viaje de Palacio o Amaniel, pues su origen se encontraba en un antiguo manadero existente en la dehesa de Amaniel, hoy dehesa de la Villa. Sus túneles y cañerías llevaban el agua de Amaniel desde el Arca Cambija de la Plaza de Santo Domingo, haciéndola pasar por la Bajada de los Ángeles hasta que alcanzaba la plazuela de los Caños del Peral, donde debía cruzar de alguna manera el profundo barranco del Arenal. Fue así como tuvo lugar la construcción del acueducto de Amaniel, que se ocupó de mantener la correcta nivelación del encañado desde la Plaza de los Caños del Peral hasta la Casa del Tesoro. En 1925, las obras de construcción del túnel de la línea 2 del metro sacaron a la luz 3 enormes arcos de mampostería pertenecientes a este acueducto. Ahora, las recientes excavaciones arqueológicas en la estación Ópera han permitido documentar un tramo de 11 metros de longitud con 3 nuevos arcos, que señalan el inicio del desarrollo del acueducto en su extremo noreste. Además, se ha hallado parte de la galería del viaje de agua en la zona correspondiente al antiguo vestíbulo de la estación, completando un recorrido total aproximado de 31 metros, de los cuales al menos 20 estarían sustentados sobre arcos. Los trabajos arqueológicos no solo han rescatado parte del trazado del acueducto de Amaniel bajo 8 metros de escombros. Su hallazgo forma parte de un conjunto de elementos que han marcado la historia de este lugar. La fuente de los Caños del Peral se construyó en el siglo XVI, luego de canalizar el manantial de aguas gordas que existía en las proximidades del Arroyo del Arenal. De los remanentes de esta fuente se surtían unos lavaderos cercanos e incluso los jardines reales durante los meses de estío.
La fuente presenta una longitud superior a los 34 metros y se encontró adosada a la fachada de la vivienda perteneciente a don Urbán de Peralta, regidor de Madrid. Contaba con 6 caños y sus correspondientes pilas, y su fachada principal, de estilo renacentista, estaba compuesta de sillares almohadillados de granito. La ubicación de la fuente en la parte baja del barranco hizo necesaria la construcción de altos muros para evitar que la zona se viera anegada por riadas de barro e inmundicia procedentes de las zonas más altas. Los muros delimitaron una plazuela rectangular de suelo empedrado en la que se reunían vecinos y aguadores que vendían el agua en las calles o la transportaban a las casas en cubas y cántaros, pues el agua corriente no llegaría a la ciudad sino hasta el siglo XIX. Esta fuente monumental fue un punto de encuentro en la vida de muchos madrileños durante siglos. Fuera de la plazuela y paralelo al muro oeste discurría el arroyo del Arenal. Con el fin de evitar que su corriente hiciera caer los altos muros que protegían el recinto de la fuente, durante el siglo XVI sus aguas serían progresivamente canalizadas. Y luego, a lo largo del siglo XVII, la prolongación del alcantarillado hacia la plazuela conllevaría la nivelación de este espacio y, por tanto, el soterramiento del acueducto de Amaniel. Con tal fin, se construyó una conducción parecida a los viajes de agua, pero de mayores dimensiones: la alcantarilla del Arenal. Esta galería abovedada recibía además el agua sobrante de la fuente, y con el tiempo acabaría formando parte del sistema de cloacas que recogía los residuos procedentes de las casas. Durante el proceso de excavación se pudo documentar un tramo aproximado de 15 metros de longitud que inicialmente seguía el trazado del antiguo arroyo, girando levemente para evitar el petril de la fuente de los Caños del Peral. La alcantarilla del Arenal, que iría a desaguar al de Leganitos en algún punto de lo que hoy es la Cuesta de San Vicente, estuvo en uso hasta época contemporánea. La llegada del siglo XVIII alteró por completo la fisonomía de la plazuela. La construcción del Coliseo de los Caños del Peral sobre los antiguos lavaderos trajo como consecuencia que la fuente quedara encajonada a espaldas de este edificio. En 1750, la Villa de Madrid, mediante una real orden, cedió las aguas de la fuente para el riego de los jardines reales. A cambio, se mantuvo uno de los caños para el servicio público. Años más tarde, la política reformista desarrollada por el gobierno intruso de José I supondría la desaparición definitiva de la fuente y la plazuela. Las manzanas de casas que la rodeaban fueron demolidas, y a comienzos del siglo XIX todo el conjunto quedó enterrado bajo metros de escombros. Así, la plazuela de los Caños del Peral dio paso a otra de mayores dimensiones, bautizada con el nombre de Isabel II en la primera mitad del siglo XIX. Cuando llegó el metro a la plaza de Isabel II a principios del siglo XX, nada hacía suponer la pervivencia de estos tesoros que han pasado casi 2 siglos enterrados en el corazón de la ciudad. La importancia histórica del hallazgo ha impulsado un ambicioso proyecto museográfico integrado en la propia estación de ópera. Los 3 elementos expuestos fueron cuidadosamente extraídos, permitiendo la finalización de las obras de la estación. Para ello, se procedió al desmontaje controlado en piezas de menor tamaño, que luego han sido restituidas a la posición que ocupan dentro del espacio expositivo. Este museo constituye la culminación de un largo y laborioso trabajo que refleja la posibilidad de integrar el patrimonio histórico con el progreso y las transformaciones urbanas. Con la creación del Museo de los Caños del Peral, Metro de Madrid, en colaboración con la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, ofrecen la oportunidad de descubrir un retazo de la historia de esta ciudad a las miles de personas que cada día viajan en el metro.